Hola a todos, vamos a resolver en este vídeo un problema de interacción gravitatoria donde vamos a hacer un repaso por la mayoría de los conceptos fundamentales de esta interacción. Utilizamos para ello el planeta Venus y vamos a ir comentando diferentes aspectos. Empezamos. Nos dice el enunciado, no lo vamos a leer todo porque es un poquito largo y ya lo vamos leyendo según vayamos resolviendo los apartados. Nos dice: el campo gravitatorio en la superficie de Venus es igual a 8,87 metros partido por segundo cuadrado, sabiendo que su radio es de 6.052 kilómetros, y lo primero que nos pide, y es lo que vamos a hallar de entrada, es la masa de Venus. Bien, pues para hallar la masa de Venus vamos a utilizar este dato de aquí. Sabemos que el campo gravitatorio es de 8,87 metros partido por segundo cuadrado, y el campo gravitatorio, recordamos, que viene dado por constante de gravitación universal, masa que genera ese campo gravitatorio, que en este caso sería la masa de Venus, y la distancia desde el centro del cuerpo que queremos calcular el campo gravitatorio hasta el lugar donde lo estamos calculando. En este caso, el dato que tenemos es en la superficie de Venus, pues será dividido entre el radio de Venus al cuadrado. Sustituimos la constante de gravitación universal 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de Venus es lo que queremos hallar. Esta es la incógnita. Y el radio de Venus es de 6.052 kilómetros, que tenemos que expresarlo en metros. Multiplicamos por 10 elevado a 3. Y todo esto es igual, tal como nos dice el enunciado, a 8,87. De ahí despejamos la masa de Venus, que es lo que vamos a calcular. Y por tanto la masa de Venus sería 8,87 por 6.052 por 10 elevado a 3 al cuadrado entre 6,67 por 10 a la menos 11. Y obtenemos 4,871 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y esta sería la masa de Venus. Bien, nos dice ahora el siguiente apartado. Dice: un satélite artificial de 400 kilogramos de masa se encuentra en una operación especial en órbita circular a 12.000 kilómetros de su superficie. Es decir, que de aquí a aquí tendríamos 12.000 kilómetros. Ahí estaría el satélite orbitando. Y pregunta: ¿cuál es la aceleración del satélite en esta órbita y su peso? Bueno, tenemos que saber que la aceleración vuelve a ser el campo gravitatorio. Y que viene dado por la expresión que ya hemos hablado antes. En este caso, tenemos que medir la distancia desde donde se encuentra el satélite hasta el centro del planeta, que es esa altura sobre la superficie más el radio de Venus. Entonces sustituimos 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de Venus que la hemos calculado previamente, 4,871 por 10 elevado a 24, y la distancia desde el centro de Venus hasta el lugar donde se encuentra el satélite, que sería la suma de el radio, 6.052, más 12.000, todo por 10 elevado a 3, y todo elevado al cuadrado. Operamos con la calculadora y obtenemos que ese campo gravitatorio se quedaría en 0,997 metros segundo cuadrado. Lógicamente, al separarnos de la superficie de Venus, el campo decrece de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y a 12.000 kilómetros de altura vendría dado por esa expresión. El peso en la órbita no es más que la fuerza gravitatoria, que la podemos calcular como masa por campo gravitatorio en esa posición. Como el satélite tiene una masa de 400 kilogramos, pues sería 400 por 0,997, que serían 398,80 newton. También podríamos calcularlo directamente por la expresión de la ley de gravitación universal. Esa fuerza gravitatoria o peso, exactamente lo mismo, vendría dado por el producto de las masas de Venus y el satélite
y dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. Como todo esto es campo gravitatorio, pues la expresión se reduce a masa por campo gravitatorio. Obviamente obtendríamos el mismo resultado. El siguiente apartado nos pregunta cuál es la velocidad orbital. Y bueno, para calcular la velocidad orbital vamos a recordar que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria o peso, ya lo hemos comentado, que viene dado por el producto de las masas de ambos sistemas dividido entre la distancia que los separa al cuadrado, y que siempre que un sistema se encuentra orbitando o en general con una trayectoria curvilínea, la suma de las fuerzas que apuntan al centro de curvatura es lo que en este caso la fuerza gravitatoria es lo que llamamos también fuerza centrípeta, y eso es igual al producto de la masa del sistema por su velocidad al cuadrado, velocidad orbital, entre el radio o la distancia al centro de curvatura, el radio de curvatura del movimiento. Como en este caso fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta son lo mismo, llegamos a que la constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido entre el radio orbital al cuadrado es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio orbital. Si simplificamos y obtenemos la masa, despejamos la velocidad, tendríamos que la velocidad orbital es la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal entre la masa de Venus partido por el radio orbital. Y si sustituimos, tendríamos 6,67 por 10 a la menos 11, 4,871 por 10 elevado a 24, y el radio orbital, que es de 12.000 kilómetros más 6.052 kilómetros, todo por 10 elevado a 3. Sustituimos y obtenemos que esa velocidad orbital, en este caso es de 4.242,38 metros partidos por segundo. Lo hacemos un poquito rápido porque hay otros vídeos donde todas estas expresiones están explicadas con mucho más detalle. Pasamos al siguiente apartado. El siguiente apartado nos pide obtener la energía mecánica del satélite en dicha órbita y el periodo del satélite. Bien, para obtener la energía mecánica del satélite, recordamos, tampoco lo vamos a demostrar porque ya lo hemos hecho en otros ejercicios, que la energía mecánica de un sistema que se encuentra orbitando es menos un medio de la constante de gravitación universal, producto de las masas partido por el radio orbital. Si sustituimos, bueno, 12.000 más 6.052 por 10 elevado a 3, y bueno, calculamos con cuidado, obtendríamos que esa energía mecánica es de menos 3,60 por 10 elevado a 9 julio. Y ahora nos pregunta también por el periodo del satélite. Para calcular el periodo del satélite vamos a tener en cuenta que como es un movimiento con velocidad constante, la velocidad la podemos poner como el espacio recorrido partido por el tiempo. En este caso el espacio recorrido o como tiempo vamos a hallar el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y el espacio recorrido será la longitud de la circunferencia. Si de ahí despejamos el periodo y sustituimos los valores que ya tenemos, que sería 2pi por 12.000 más 6.052 por 10 elevado a 3 entre la velocidad orbital que hemos calculado previamente y era de 4.242,38, obtenemos que el periodo de giro de este satélite es de 26.735,95 segundos. Aproximadamente, para entenderlo de manera más rápida, 7,43 horas. El siguiente apartado nos pide la velocidad de escape del planeta Venus, es decir, con qué velocidad deberíamos lanzar un cuerpo de su superficie para que se fuese hasta el infinito.
y dejase de estar bajo la influencia del campo gravitatorio de Venus. Esto lo vamos a hacer siempre por conservación de la energía mecánica. Vamos a fijar la situación A y la situación B, y como sobre el cuerpo solo actúa en teoría una fuerza conservativa, que es la fuerza gravitatoria, y en teoría podemos despreciar la acción de cualquier otro cuerpo, de cualquier otro sistema que no sea Venus, la energía mecánica en la situación inicial tiene que ser igual a la energía mecánica en la situación final. La energía mecánica en la situación inicial sería la suma de la cinética en la situación inicial más la potencial en la situación inicial. Y en la situación final lo mismo, cinética más potencial. La condición para que llegue al infinito, pues por un lado, es que la distancia en el infinito, lo que estamos llamando R en B, pues sea infinito. Y por tanto todo este término, al estar dividido entre infinito, sea cero. Y por otro lado, velocidad mínima, que es tal como se define la velocidad de escape, velocidad mínima para que llegue al infinito, implica que cuando llegue al infinito llegue también con velocidad cero. Por otro lado, la distancia en la situación A es el radio de Venus. Y bueno, teniendo todas esas cosas en cuenta, que igual que antes están mucho más detalladas en otros vídeos, tendríamos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de escape tiene que ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas entre el radio de Venus. Vemos que la masa del sistema que va a escapar la podemos simplificar, es decir, que esa velocidad de escape es independiente del sistema que queramos hacer que escape de Venus. Este 2 que está aquí en el denominador lo pasamos hacia el otro lado de la ecuación multiplicando. Y nos quedaría esta expresión. Esta sería la masa de Venus y el radio de Venus, que es general. La velocidad de escape de cualquier sistema es la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación universal, la masa del sistema del cual queremos escapar y el radio del sistema del cual queremos escapar. Sustituyendo, y calculando obtenemos que esta velocidad de escape sería de 10.361,86 metros partido por segundo aproximadamente. El siguiente apartado nos pregunta, dice, ¿a qué altura debería encontrarse el satélite sobre la superficie de Venus para que su periodo fuese el doble? Bueno, es decir, estamos en una órbita que se encuentra a 12.000 kilómetros de altura y queremos ir a otra órbita tal que el periodo en esta segunda órbita fuese el doble del anterior que ya lo hemos calculado. Esto lo podemos hacer mediante la tercera ley de Kepler, que nos dice que los periodos al cuadrado dividido por las distancias al cubo respecto de un sistema con respecto al cual se esté girando tiene que permanecer constante. Entonces, entre dos situaciones diferentes, el periodo al cuadrado de la segunda situación y el radio orbital al cubo de esta segunda situación tiene que ser igual al periodo al cuadrado de la primera dividido entre el radio orbital al cubo de la primera. El radio orbital de la primera situación lo conocemos, su periodo también. El periodo de la segunda situación también lo conocemos porque me dice que debe ser el doble que el del primero, y con lo cual solo tenemos que despejar el periodo de esta segunda situación. Despejamos, lo voy a hacer en un único paso. El periodo de esta segunda situación sería la raíz cúbica de el periodo al cuadrado de la segunda situación, de la segunda órbita, dividido entre el radio orbital al cubo de la primera, entre el periodo al cuadrado de la primera también. Aquí nosotros tenemos raíz cúbica del periodo 1 al cubo, con lo cual podemos sacar el periodo 1 fuera de la raíz. Y por otro lado,
sabemos, porque me lo pide el enunciado, que el periodo 2 tiene que ser el doble del periodo 1. Entonces me quedaría R1 por fuera, raíz cúbica de 2 veces T1 al cuadrado entre T1 al cuadrado. Esto lo podríamos simplificar y me quedaría R1 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que es 4. Como el radio orbital 1 lo conocíamos que era 18.052 kilómetros, 6.000 más 6.052 más 12.000, lo multiplicamos por la raíz cúbica de 4 y obtenemos 28.655,76 kilómetros. Como lo que me pide el enunciado no es la distancia desde el centro de Venus hasta el radio, hasta la órbita, sino la altura sobre la superficie, aprovechamos que esa altura sobre la superficie es igual a todo el radio orbital menos el radio de Venus. Y por tanto sería 28.655,76 menos 6.052 kilómetros. Y obtendríamos aproximadamente 22.063,76 kilómetros. El siguiente apartado nos pregunta por la energía que debemos suministrar al satélite para pasarlo de la órbita inicial a esta última, es decir, para que pase de este punto a este otro punto. Bueno, la variación de energía que nosotros debemos suministrar siempre va a ser la diferencia entre las energías orbitales de ambas órbitas. Como la energía orbital ya hemos visto que es menos un medio de g por el producto de las masas dividido entre el radio orbital, pues tenemos que restar entre esas dos situaciones. Si sacamos factor común, el 1 medio, la constante de gravitación universal y las dos masas, nos quedaría dentro 1 partido por R1 menos 1 partido por R2, que es una expresión general. Y si sustituimos 667 por 10 a la menos 11, la masa de Venus, que la hemos calculado previamente, 4,871 por 10 elevado a 24, la masa del satélite, que es de 400 kilogramos, el radio 1, que era de 18.052 kilómetros, aquí sí tenemos que ponerlo en kilómetros, y el radio 2, que es de 28.565, no, 655, 655,76, también por 10 elevado a 3. Hacemos toda esa operación y obtenemos que la energía que hay que suministrar, lógicamente será muy grande y es de 1,332 por 10 elevado a 9 julio. El último apartado nos dice que un fallo repentino provoca la caída del satélite desde su órbita inicial, 12.000 kilómetros, hasta impactar con el planeta. Y nos dice que supongamos que parte del reposo y nos pide calcular la velocidad de impacto, es decir, el satélite lo tendríamos en esta posición y ahí empieza a caer hasta impactar con el planeta. Vamos a llamar ahora a esta situación A y a esta situación B, y lo mismo, como el impacto se va a producir por la acción única y exclusivamente de la fuerza gravitatoria y esta es conservativa, se tiene que cumplir que la energía mecánica en la situación B, situación de impacto, tiene que ser igual a la energía mecánica en la situación A, que es la situación de partida. Energía mecánica en la situación B será suma de la cinética más la potencial gravitatoria. Y la energía mecánica en la situación A es suma de la cinética. Y aquí debemos tener en cuenta que el enunciado nos dice que supongamos que parte del reposo más la energía potencial gravitatoria. Aquí vemos que podemos simplificar la masa porque está multiplicando en todos los términos. Y bueno, es importante resaltar que lo que buscamos es esto, la velocidad de impacto. Entonces, operando, tendríamos que un medio de la velocidad en v al cuadrado, velocidad de impacto al cuadrado, es igual a menos g m partido por r
y este término de aquí pasaría positivo, más G, M partido por el radio de Venus, que podemos sacar factor común, G por M, y nos queda 1 partido por el radio de Venus, menos 1 partido por el radio orbital o el radio del punto en el cual empieza a caer. Finalmente vamos a pasar este 2 multiplicando y hacemos raíz cuadrada de toda la expresión y obtenemos que la velocidad de impacto, vamos a llamar la velocidad de impacto, en lo que hemos llamado velocidad en B, sería igual a la raíz cuadrada de 2 por G por M, 1 partido por el radio de Venus, menos 1 partido por la distancia desde el punto en el que empieza a caer hasta el centro del planeta. Sustituyendo ya los valores que hemos obtenido en otros apartados, llegamos a que esa velocidad de impacto es de 8.448,23 metros partido por segundo. Y aquí acaba el ejercicio. Espero que se haya entendido.